¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Esta nuestra última sesión, ¿no? Vamos a tocar varios temas que sinceramente para mí me parecen sumamente relevantes, sumamente importantes, ¿no? Me han pedido hablar sobre la nulidad del acto jurídico en operaciones inmobiliarias y responsabilidad notarial. Por lo tanto, debo indicar que tenemos mucho que abarcar y sobre todo muchas normas que revisar. Sin embargo, entonces vamos a ir desarrollando tema por tema, pero como siempre, la idea es entrar en contexto. Entonces, yo soy docente universitario y tengo la mala costumbre, si se puede llamar así, de primero iniciar con el contexto para luego recién entrar en materia, ¿no? Hace referencia y lo que siempre ha sido materia de discusión o materia de eh, problemas conceptuales, porque en realidad es un tema conceptual, la diferencia entre validez y ineficacia de un acto jurídico, ¿ya? Esto no es algo, digamos, que sea difícil de comprender, porque yo sinceramente considero que no es difícil de comprender, pero algunas veces me he dado cuenta de que en ciertos aspectos se confunden los conceptos, porque son muy similares. Algunos son muy similares, ¿no? Porque cuando uno piensa, y eso es lo que se desarrolla en la universidad, tratar de pensar no como persona común y corriente, sino pensar como abogado, eso es lo que algunas veces, cuando los chicos empiezan a ya aterrizar sobre temas jurídicos mucho más profundos, mucho más elaborados, ahí es donde se pierde o por lo menos les cuesta adaptarse a un concepto jurídico, ¿no? Entonces, digamos, el término validez, cuando hablamos de validez de algo, pensemos en algo que cumple con los requisitos, ¿no? O sea, a mí personalmente no me gusta el fútbol, ya de repente a ustedes les gusta, pero para hacer un ejemplo que todos puedan entender, digamos que cuando un jugador mete la pelotita dentro del arco, se entiende que es un gol. Por lo tanto, se le asigna un punto. Entonces, podríamos pensar en ese momento de que, oye, si la pelotita entró dentro del arco, eso significa que es un gol, por lo tanto se le asigna un punto. Debemos entender ahí que el gol es válido. ¿Por qué? Porque cumple con el requisito. ¿Cuál es el requisito en el fútbol? Que la pelotita entre dentro del arco. Si entra dentro del arco, es válido. Muy bien. Pero yo sé que también de los que les gusta el fútbol, le dirán, oh, mira, pero, doctor, de repente usted no sabe, ¿no? Que pueda ser que de repente entró la pelotita, pero de repente alguien estaba en posición adelantada. Entonces, si bien es cierto, entró la pelotita dentro del arco, pero ahí tenemos un problema. O tenemos un problema si de repente entró la pelotita no empujada por el pie, sino empujada por la mano. O tenemos un problema porque la pelotita, digamos, este, entró, pero entró debido a que un jugador le pegó a otro o cometió una falta y por eso entró, entonces él no vale. Eso, esos son los problemas que en el derecho también suceden con los actos jurídicos. Primero empecemos por lo simple.
¿Cuándo se entiende un acto jurídico válido? Cuando cumple con todos los requisitos establecidos por la ley. Cuando no cumple con los requisitos, entonces vamos a entrar en otro tema, como igual como en el fútbol, ¿no? Si la pelota entra al arco y no tiene ningún reclamo, ninguna, digamos, ninguna objeción, podría decirse que ese gol es válido. Muy bien, si un acto jurídico cumple con todos los requisitos, se podría decir que el acto jurídico es válido. Ahí se entiende el concepto validez. Cumple con todos los requisitos. ¿Y cuándo es eficaz? Todo acto jurídico válido se presume que cumple efectos jurídicos. Es como podríamos decir, digamos, cuál es el sentido, digamos, pensemos, ¿no? Oye, eh, el mismo ejemplo del fútbol. ¿Cuál es el sentido de que yo juegue fútbol y meta la pelotita dentro del arco si es que cuando lo haga no me van a dar ningún punto? ¿Cuál es el chiste entonces de que yo meta la pelotita dentro del arco si no me va a dar nada, no va a producir absolutamente nada? Entonces uno se pone a pensar, oiga, entonces significa que si estamos dentro de un juego, digamos el fútbol, y donde acordamos que si la pelota entra dentro del arco me vas a asignar un punto, es porque hemos acordado que ese acto o esa situación va a generar un efecto. Y ese efecto implica que yo gano un punto. Muy bien. A nivel jurídico es exactamente igual. Si yo celebro un acto jurídico, se supone que ese acto jurídico que cumple con todos los requisitos produce eficacia o produce sus efectos. Oye, ¿todos los actos jurídicos válidos producen efectos? La idea o la regla es que sí, todos. Si el acto jurídico es válido, debe producir efectos. El problema está en que también hay supuestos en donde si no estamos con los requisitos que establece la ley, por más que el acto jurídico sea válido, no va a producir efectos. Y ahí entramos en un mundo o entramos en una discusión donde ahí como que nuevamente, ¿no? Como yo le decía con mis alumnos, oye, que es que no te entiendo, porque se supone de que si un acto jurídico es válido produce efectos. ¿Cómo es posible que un acto jurídico válido no produzca efectos? ¿Por qué? No tiene sentido. Y en realidad sí lo tiene. Por eso hay que analizar debidamente al acto jurídico. A ver, antes de continuar, hagamos un paréntesis en lo que se refiere al acto jurídico, en lo que se refiere a la nulidad, ¿no? Cuando un acto jurídico es nulo, cuando no cumple con los requisitos establecidos en la ley. O sea, podría decirse que un acto jurídico nulo es un acto jurídico inválido, no tiene validez, ¿ok? En la universidad decimos un acto jurídico es nulo cuando nace muerto, no es como que no existe. La nulidad, conforme a nuestro Código Civil, tiene dos tipos, nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta está regulada por el artículo 219 y es lo que diga la ley. O sea, si la ley te dice que el acto jurídico es nulo, punto. No hay nada más que discutir. Así de simple, así de simple. Lo dice, cuando un acto jurídico es nulo, cuando la ley lo dice, punto, se acabó, no tenemos más que discutir. Lo dice el artículo 219.
Acá voy a poner mi norma. 219. Código civil. El acto jurídico es nulo cuando falta la manifestación de voluntad de la gente, cuando su objeto es física o jurídicamente imposible, cuando su fin sea ilícito, cuando descae simulación absoluta, cuando no revista de forma prescrita bajo sanción de nulidad, cuando la ley lo declara nulo, cuando atenta contra el artículo quinto del título preliminar. Perfecto. Pero también está el artículo 220, que ha tenido una condición de desarrollo por el noveno pleno casatorio, que es la famosa nulidad manifiesta. ¿Qué es la nulidad manifiesta? La nulidad manifiesta es eso que el juez puede declarar sobre la base de que el juez considere que las partes aún no hayan declarado el acto nulo, él en su conocimiento y en su capacidad puede determinar que lo que se tiene que está discutiendo en realidad es nulo, por lo tanto lo declara al momento de sentenciar. No es que las partes lo pidan, no, sino porque el juez, en su capacidad, puede verificar que el acto jurídico, que es materia de discusión dentro de un proceso determinado, es nulo y por lo tanto puede él mismo declararlo como tal. La nulidad relativa es lo que podríamos entender como anulabilidad y es totalmente diferente a la nulidad, porque la anulabilidad no es nulidad, sino es una condición que podría ser nulo, como que también podría ser confirmado o podría ser corregido, ¿no? Si hablamos en puridad, es lo que la norma considera como un acto de confirmación del acto jurídico, ¿no? Ineficacia. A ver, nuevamente, ahora sí, salgamos, ¿no? Ahora sí continuemos. Oye, ¿cómo es eso que un acto jurídico es válido, pero no produce efectos? Porque se supone que todo acto jurídico produce efectos, sí, pues, pero puede hacer que el acto jurídico no produzca efectos. ¿Cuál es el problema? El término de ineficacia se entiende cuando, por diversas razones, el acto jurídico deja de producir los efectos que las partes determinaron al momento de iniciar el negocio. Repito, las partes, cuando celebran un acto jurídico válido, esperan que esa validez del acto les genere los efectos que ellos esperan. ¿Qué pasa cuando las partes celebran un acto jurídico que es válido, pero al momento de ejecutar los efectos, por diferentes razones, no llega a producir los efectos? Y ahí viene la pregunta obvia, ¿no? Oye, ¿y cuáles serían esas razones por las cuales no produce efectos? A ver, aquí estaríamos dentro de una situación que es, nuevamente, complicarle la existencia y romper, ¿no? Tratar de explicarles que comiencen a pensar como abogados, porque no se entiende algunas veces, nuevamente, que un acto jurídico válido no produzca efectos. Lo que sucede otra vez, el acto jurídico válido suele o produce efectos. Pero ¿qué pasa
cuando este acto jurídico por diversas razones no lo produce. Esas diversas razones se analizan en dos aspectos. En el aspecto estructural, o sea, quiere decir, en la estructura propia del acto jurídico, y en el otro tema, en el aspecto funcional, o sea, en la función, o sea, ¿para qué yo celebro el acto jurídico? Su finalidad, su función. Cuando hablamos del tema de estructural, ahí es donde vemos, oye, estructura, o sea, digamos, como la, el esqueleto, ¿no? Del acto jurídico, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Bueno, tenemos que ver si el acto jurídico cumple con los requisitos de validez, porque si un acto jurídico no produce sus efectos, es porque de repente no tiene los requisitos de validez. Entonces ahí estamos hablando de una invalidez efectiva. Oye, de repente puede ser que el acto jurídico sea nulo. Entonces estamos hablando de una funcionalidad, o mejor dicho, de una nulidad, de una ineficacia estructural. O podemos establecer la anulabilidad. O sea, quiere decir que el acto jurídico nació, pero con un vicio. Y ese vicio podría derivar a que no produciera efectos. Entonces hay que corregir. Y ahí hablamos de la anulabilidad. En otras palabras, si ustedes se han dado cuenta, el tema de la ineficacia o ¿no? de un acto jurídico tiene que ver mucho con la validez del acto. Porque si el acto jurídico es válido en todos sus sentidos, debería producir efectos, ¿no? Claro, pero si analizamos y vemos o notamos que no cumple con determinados aspectos, entonces ahí el acto jurídico tendrá una deficiencia estructural que impedirá que produzca efectos. La deficiencia estructural propiamente tiene que ver con lo que habla Héctor Campos, ¿no? Sobre la ausencia de los elementos esenciales. Elementos esenciales que deben formar parte del acto jurídico. ¿Cuáles son los elementos esenciales? La persona, la manifestación de voluntad, el objeto, el fin, la forma. Eso que genera o que desarrolla el artículo 219, ¿no? O el artículo 221, ¿no? Cuando el artículo 221 habla sobre el acto jurídico es anulable por incapacidad relativa, por simulación, por error, por dolo, violencia. Entonces, esos escenarios, esas situaciones van a generar que la estructura del acto jurídico no cumpla con los requisitos de validez y, por tanto, no produzca efectos. Acá les paso o les comento o le hago referencia a esta casación 5542 del año 2017, en la famosa nulidad manifiesta que hace referencia al noveno pleno, cuando hace referencia a que se entiende por nulidad manifiesta aquella que resulta evidente, patente, inmediatamente perceptible, en suma, aquella que resulta fácil de detectar. Oye, ¿cómo se entiende una nulidad manifiesta? Cuando se desprende por el simple análisis de la norma o por la simple aplicación de la norma en el acto jurídico.
O sea, cualquier estudiante de derecho podría decirme, oye, y yo le preguntaría, ¿no? Oye, si un niño de 5 años firma un contrato de compra-venta con otro niño de 10, ¿esa compra-venta es válida? Y cualquiera dirá, no, no, no es válida. ¿Por qué? Porque un niño de 5 años es un incapaz y el otro niño de 5 años también es incapaz. Por eso esa compraventa sería nula. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad. Simple. Cualquier alumno de derecho que diga, oye, ¿cuándo un acto jurídico es nulo? Oye, cuando se haya practicado, ¿no? Cuando falta la manifestación de la gente, jurídicamente imposible, ¿no? Cuando la ley lo declara nulo, ¿no? Ya, listo, ¿no? Y eso es evidente de la simple lectura o del simple análisis del acto jurídico. Y a veces ni siquiera se necesita pedir, porque cuando se desarrolla un determinado proceso, y eso tiene que ver nuevamente con el noveno pleno, el juez tiene la capacidad para determinarlo sin necesidad de que lo pidan las partes. Y inclusive, ¿no? Como dice ahí, no se circunscribe a alguna causal específica de nulidad, sino a todas. Y se supone que el juez, con la capacidad que tiene, con los conocimientos que tiene, puede determinar cuando el acto jurídico no cumple con los requisitos y por lo tanto lo declara nulo. Al declararlo nulo, el acto jurídico no existe. Si el acto jurídico no existe, no produce efectos. Simple. Entonces, cuando hablamos de ineficacia, ¿ya? Imaginemos un ejemplo, por eso yo lo estoy poniendo ahí. Un contrato de crédito, de cesión de crédito. Conforme lo que establece la norma, la cesión de créditos necesita ser debidamente notificada para que produzca efectos, lo dice textualmente el 1215. ¿Qué pasa si la cesión de créditos no la notifico al deudor? No produce efectos. No significa que la cesión no sea válida. La cesión es totalmente válida. El problema está en que no produce efectos. Entonces, ¿qué se necesita? Notificar. Ah, mira tú. Entonces ahí tenemos un acto jurídico, un ejemplo de un acto jurídico que es válido porque cumple con todos los requisitos, pero que requiere un acto adicional, que es la notificación. Porque si no cumplo con esa notificación, entonces el acto jurídico no tiene eficacia. Dice, doctor, pero resulta cuando el juez detecta esa nulidad manifiesta de género que las partes celebran el acto jurídico no se han percatado o lo han hecho o lo han hecho con institucionalidad. Claro, obviamente, ¿no? Sí, sí. Pero si se da cuenta, mi estimado Walter, la sanción es mucho más grave, ¿no? Cuando hablamos de un acto jurídico inválido, hablamos de un acto jurídico inválido cuando se hace sin consentimiento válido, por ejemplo, ¿no? 219, 220. Muy bien. Inválido. ¿Eso qué significa? Contrato nulo, por supuesto, porque la nulidad genera invalidez y la invalidez genera también que no cumpla efectos, que no cumpla los efectos. Bueno, estamos hablando de prácticamente lo mismo, ¿no? Nulidad. Imaginemos un contrato de compra-venta sobre órganos humanos, donde yo te vendo mis órganos. ¿Es un contrato válido? No, no, no porque no se pueda celebrar un contrato.
Porque sí se puede celebrar. Puedo celebrar un contrato donde te vendo mis órganos, claro, pero es un contrato nulo porque la ley lo determinan de esa manera y por lo tanto es como si no existiera. Y si no existe, no es válido. Y si no existe, no me puedes a mí exigir que se cumplan los efectos. Fíjense cómo todo tiene relación. Y finalmente la anulabilidad, ¿no? ¿Cuándo se entiende un acto jurídico anulable? Cuando se celebra, por ejemplo, por una persona de 17 años. Una persona de 17 años, ¿ya? Conforme a lo que dice el acto, el Código Civil, ¿no? Dice, por capacidad de ejercicio restringida, ¿no? Oye, ¿qué pasa si tiene 17 años? Mira, y cumple sus 18 el 7 de enero. O sea, firma el contrato de compra-venta hoy día, perdón, ayer, cuando tenía 17 años, 6 de enero, y hoy día, que es 7 de enero, cumple 18 años. El contrato es anulable, por supuesto que es anulable, pero al día siguiente se podría confirmar, por supuesto, y si se confirma es totalmente válido. ¿Captan la diferencia? Eso es lo que se refiere a ineficacia estructural, ¿no? La ineficacia funcional, ahí sí tiene otro razonamiento, porque la ineficacia funcional, como decía Lizardo Taboada, tiene que ver con un negocio jurídico totalmente estructurado, debidamente realizado, donde han concurrido todos los elementos, todos los presupuestos, los requisitos. Todo está bien. Todo. El único problema es que se produce algo, un efecto, un hecho o algo fuera del negocio, externo a la estructura del negocio, que causa que eso que las partes habían creado no produzca sus efectos, no produzca. Por eso por eso la ineficacia funcional habla sobre aspectos ajenos a la estructura del negocio. ¿Y cuál es el aspecto de la ineficacia funcional? Tiene dos, digamos, dos grandes grupos, la resolución y la rescisión. La rescisión a nivel judicial, ¿no? Porque se declara a través de un proceso judicial cuando hay un vicio que es detectado por las partes y que ellas no tenían conocimiento que existía antes de que se celebrara el acto jurídico. O sea, la rescisión es un remedio que busca resolver un problema debido a que el acto jurídico no debió realizarse porque había un vicio antes de que se celebrara, que de repente ninguna de las partes sabía. Si hablamos de compra-venta, ninguna de las partes sabía de repente, ¿no? Que ese contrato de compra-venta que establecía su titularidad era nulo. El vendedor no sabía, tenía buena fe, él confiaba. El comprador también tenía buena fe, él confiaba, pero ninguno se había dado cuenta que el acto jurídico que iban a celebrar era nulo.
Y es más, ni siquiera se dieron cuenta y lo celebraron. Y de repente alguien solicita, oiga, esto es nulo, que se resigne. ¿Eso lo declaran las partes? No, no lo declaran las partes. Eso lo declara el juez, con una evaluación, con un desarrollo, con un análisis, ¿no? Ahí hay un desarrollo judicial, ¿no? De análisis para determinar si realmente corresponde la rescisión. La resolución no es así, pues la resolución, a diferencia de la rescisión que es judicial, la rescisión es por voluntad de las propias partes, debido a también determinadas situaciones. ¿En qué caso se da la resolución? Podríamos hablar de tres grandes grupos también, ¿ya? Primera, la famosa imposibilidad sobreviniente, que tienen que ver con derechos y obligaciones. ¿Cuándo es la imposibilidad sobreviniente? Es cuando no, no es que el deudor no quiere cumplir con la obligación, sino que sucede algo que impide que pueda cumplir con ella. Imaginemos que dos partes celebran un contrato de compra-venta para vender de repente un inmueble, ¿ya? Voy a concentrarme en inmuebles para tener en claro el desarrollo. Imaginemos que una persona le vende a otra un inmueble, ¿ok? Le dice, ya, perfecto, te lo compro, me gusta, ¿ya? Y ese inmueble, digamos que está en la ribera de un río. Le dice, muy bien, te lo compro, ¿ya? Pero todavía no lo voy a ocupar. Mira, dame un mes, ¿no? Eh, y ya lo voy a ocupar. Entonces, mientras tanto, le digo, tú cuídamelo, ¿no? Le digo al vendedor, oye, cuídame mi bien, yo ya te lo compro, de acá a un mes tú me lo entregas, pero mientras tanto, quédate ahí, ya cuando yo venga, tú te retiras, yo entro. Ah, perfecto, todavía. Y se lleva todo, ustedes saben cómo viene, ¿no? Uruguay, y se lleva todo el terreno o toda la casa que estaba ahí, como ustedes han visto, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Puedo entregarte el bien? No, no puedo. ¿Por qué? Porque no existe, desapareció. Ni siquiera el terreno te puedo dar porque se llevó con todo, pues se llevó la casa, el terreno, todo. O sea, eso es una causal de resolución, sí. ¿Por qué? Porque yo no te puedo dar lo que yo te había ofrecido que te iba a entregar. Te iba a entregar un inmueble, pero se lo llevó el Huayco, pues ya no existe. Otra causal de resolución, el famoso incumplimiento. Aquí ya el tema puede ser sumamente amplio, ya tendríamos que hablar de temas de casuística, caso por caso, ya nos demoraríamos para ver caso por caso. Pero en general se entiende un incumplimiento contractual cuando cualquiera de las dos partes decide dejar o por Y motivos, ¿no? No se producen los efectos que las partes querían. No se cumplió las obligaciones, etcétera. Ya, listo. Se incumplió. Habíamos pactado que tú debías cumplir obligaciones A, B, C, no lo cumpliste. Ya no quiero. O en el contrato de compra-venta se determinó que tenía que
realizarse el pago de una determinada manera o tendría que el inmueble tenía que tener determinadas características. La parte se comprometió y dijo y declaró que sí realmente lo cumplía. Cuando de repente se verifica que el inmueble no cumplía a pesar de que la parte declaró, entonces, oiga, incumpliste el contrato. Y si el contrato tiene causal resolutoria expresa, se acabó, terminó. Y la otra es la resolución por voluntad de las partes, lo que también puede suceder cuando ambas partes deciden voluntariamente dejar sin efecto un contrato válido, que produce sus efectos, pero que las partes deciden voluntariamente que ya no lo produzca. Aquí estamos en la famosa figura del mutuo disenso, donde ambas partes deciden, ¿no? Sin embargo, hay que considerar que en el tema del mutuo disenso, para que funcione el mutuo disenso, el acto jurídico no debe haber producido o no debe haberse consumado, ¿no? Un ejemplo de un ejemplo de mutuo disenso es cuando yo celebro un contrato de arrendamiento por 3 meses o por 6 meses, y yo decido, ¿sabe qué? ¿Te acuerdas que había celebrado un contrato por 6 meses? Sí, pues, oye, ¿sabes qué? Han pasado 2 meses y yo ya no quiero, ya no quiero alquilar. Entonces, ¿sabes qué? Nos ponemos de acuerdo, resolvemos el contrato y yo te devuelvo tu propiedad y ahí paso. Listo, se acabó. Eso es un ejemplo de resolución vía mutuo disenso. Simple. ¿La compra-venta permite el mutuo disenso? No, no. ¿Por qué no? Porque la compra-venta, por su naturaleza, es un contrato instantáneo, es decir, que produce sus efectos en forma inmediata. Una vez que se celebra, produce sus efectos. Salvo que, salvo que las partes hayan determinado que los efectos de la compra-venta están sujetos a una determinada condición suspensiva. Podría darse el caso. O que están sujetos a un plazo. O están sujetos, ¿no?, a una determinada condición. Si es así, se podría resolver el contrato por mutuo disenso. Porque si no es así, un contrato de compraventa no suele terminar por mutuo disenso. No, no tiene sentido. ¿En qué caso se aplica el mutuo disenso? En contratos de prestaciones continuas o periódicas. Ahí se aplica el contrato de mutuo disenso. Cuando el contrato tiene una condición de efecto inmediato, no sirve el mutuo disenso. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado, ahora entremos ya un poquito en materia en lo que se refiere al fraude. Ya más o menos se habrán dado cuenta. Ah, mira tú, o sea, quiere decir que cuando se celebran contratos de compraventa, sobre todo, a nivel inmobiliario, sobre todo, tienen que cumplir con ciertos requisitos, porque de lo contrario el contrato podría ser nulo o el contrato podría ser ineficaz. Sí, así es. Así es. La prevención contra el fraude viene de hace larga data. Recuerdo mucho que el tema del fraude, ¿no?, tuvo primero sus inicios sobre la base del boom inmobiliario en el año 2002. Luego fue evolucionando, ¿no?,
Y luego por diferentes situaciones que comenzaron a aparecer, sobre todo, recordemos el famoso caso Orellana, determinó que ya pongamos una alerta muy, muy particular en la forma en cómo se desarrollaba las compraventas. Eh, Recuerden también que antes, por ejemplo, cuando se querían comprar vehículos, ¿no? Se utilizaba contratos privados con firma legalizada. Eso es impensable a la fecha, pero si usted tiene una determinada memoria, recordará que en los años 80, los años 90, si usted quería vender un vehículo, lo hacía con un contrato con firma legalizada ante notario y se acabó. Listo. Y eso daba pie a muchas falsificaciones. ¿Sí? A nivel de los notarios, cuando se comenzó a realizar diferentes compraventas, pues los notarios confiaban en el DNI, confiaban en la persona, pero resultó que habían veces donde habían DNIs falsificados, personas que utilizaban el DNI de otra persona, se caracterizaban o se digamos, tomaban la imagen o se disfrazaban como la persona que aparecía en el DNI con la finalidad de lograr confundir al notario. Es por eso de que salió luego la modificación del uso obligatorio del sistema biométrico. Y de esa manera ya se podía evitar las famosas falsificaciones de firmas, las suplantaciones de identidad, porque había muchas personas que decían, oye, yo no he firmado nada, pero señor, acá aparece su firma. Pero señor, usted se ha presentado ante el notario, usted presentó acá el notario, mire, tiene su DNI, acá está. Sí, pero yo no he estado, yo no he sido. Entonces, ante esas situaciones, se hizo necesario contrarrestarlo con diferentes medidas. Primero hablemos de las medidas penales, ¿no? Que existen, usted no sabe. Hay diferentes tipos de falsificación. El Código Penal establece tres tipos: la falsificación de documentos, la falsedad ideológica y la falsedad genérica, que cada una tiene conceptualizaciones diferentes. Vamos a hablar primero por la falsificación de documentos, regulado en el artículo 427 del Código Penal. La falsificación de documentos, para que se entienda como un delito, tiene que cumplir elementos objetivos y tiene que tener una conducta típica. A nivel penal, un delito es una conducta ilícita, pero que debe tener, y se entiende el delito como una conducta atípica, ¿no? Antijurídica y culpable. ¿Por qué? Porque genera una sanción. ¿Cuál es el elemento objetivo cuando alguien crea un documento falso? Puede ser crear un DNI falso o crear una partida de nacimiento, una partida de matrimonio, o crear un contrato de compra-venta falso. Luego, otro elemento objetivo es que ese contrato de compra-venta permita engañar, o sea, idóneo para lograr el engaño. Que esté tan bien hecho
que haga que usted caiga, que usted piense que es un documento verdadero. Ahí está el engaño. Y obviamente el otro aspecto es que haya perjuicio, que a usted lo perjudique, que al engañado lo perjudique. ¿Ya? Ahora, es interesante que también se entiende la falsificación de documentos cuando se altera uno que es verdadero, en todo o en parte. O sea, el documento existe, pero se ha alterado con la finalidad de engañarlo. El ejemplo clarísimo, y yo lo he visto en alguna oportunidad, es una partida de patrimonio o un formato de partida de matrimonio emitido por una municipalidad. O sea que el formato emitido es válido, o sea, es de la municipalidad. Sin embargo, los datos que aparecen en la partida, todos son falsos. Todo es falso. Entonces, ahí usted diga, oye, pero es el documento emitido por la municipalidad. Sí. ¿Es el formato emitido por la municipalidad? Correcto, es verdadero. Sí, pues, pero si yo altero y coloco otros datos diferentes, entonces esos datos que son falsos generan la falsificación del documento. Igual sería cuando el documento es totalmente válido, pero yo lo altero, cambio algún datito, le agrego algo. Entonces también se entiende como una falsificación de documentos. En cualquiera de todas estas variedades, las penas, dependiendo el tipo de documento, varían. Documento simple, de 2 a 4 años de pena privativa de libertad, más 180 a 365 días multa. El agravante es el documento público, entiéndase, partida de nacimiento, documento de identidad, escritura pública, etcétera, etcétera. Cuando es un documento público, de 2 a 10 años de pena privativa de libertad y de 30 a 90 días multa. Y viene también otro agravante que es documento público falsificado con o hecho por el propio funcionario público. O sea, el propio funcionario público hace o está dentro de todo lo que les he comentado sobre el documento. O sea, entonces ahí estamos en una situación agravante porque es el propio funcionario público quien fabrica o que crea o que adultera el documento. Ahí estamos en de 1 a 3 años de pena privativa de libertad, más inhabilitación de 1 a 3 años, ¿no? En la función pública, ¿no? Luego tenemos la falsedad ideológica, que está regulada en el artículo 428. Y aquí sí podríamos hablar de lo que ya se ha notado y que hay jurisprudencia sobre ello en las famosas sucesiones intestadas, cuando se declara, oiga, son 4 herederos, pero yo solamente declaro uno. Oiga, eso no es correcto, claro. No es que yo estoy falsificando la partida de nacimiento, no, no. La partida de nacimiento está, pero no estoy presentando la de los otros hermanos. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? O también cuando estábamos hablando de una, eh,
de un contrato de compra-venta, donde yo digo, oye, yo lo declaré, yo declaro que soy soltero, cuando en realidad soy casado, porque ha pasado que de repente usted se casa, ¿no? Y sucedía, ¿no? Usted se casa en una municipalidad y la municipalidad de repente no tiene interconexión con RENIEC y todavía usted tiene su DNI donde dice soltero. Y si hacen una verificación biométrica, aparece que es soltero, pero en realidad usted está casado. Y no me van a negar que uno puede presentar su DNI diciendo soltero, cuando en la realidad está casado. Oye, ¿qué tiene que hacer? Hacer su trámite para cambiar su DNI. ¿René lo cambia? No, René no lo cambia. Cambia la información, pero no cambia su DNI. Entonces, cuando hablamos de falsedad ideológica, entiéndase, como dice la conducta típica, inserte o insertar en el instrumento público declaraciones falsas o utilizar instrumentos públicos como si fueran exactos. O sea, crea un documento falso y que lo utiliza como si fuera verdadero. Dependiendo el uso, ¿no? Si es un documento simple, de 3 a 6 años de pena privativa de libertad, más 180 a 365 días multa. Cuando se trata de documentos públicos más con la intervención de funcionarios públicos, implica una, además, inhabilitación o sea, de 3 a 6, más la inhabilitación de 1 a 3. Y finalmente tenemos, bueno, que eso es la falsedad ideológica. ¿Ya? A ver, me quiero detener aquí porque una de las condiciones que tienen que tener en cuenta cuando se trata de actos jurídicos realizados con la participación del registro público es que entiendan el sentido de lo que busca el registro, ¿no? El registro siempre otorga seguridad jurídica, correcto. Sin embargo, ustedes tienen que entender que el registro, por más que busque determinar una seguridad jurídica, el registro también tiene ciertos elementos que usted tiene que considerar. Por ejemplo, el famoso principio de legitimación. ¿Qué es lo que dice el principio de legitimación? Yo le he copiado el artículo 2013 del Código Civil, que dice de que el asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos. Eso es la base. Es decir, que si usted celebra un contrato de compra-venta y ese contrato de compra-venta se escribe en el registro lo que va a publicar es un asiento registral y que se presume que ese asiento registral, basado en su compraventa, se presume cierto y produce todos sus efectos. Pero resulta que ese asiento registral se sustenta en un acto jurídico que podría ser nulo, que podría ser inválido. Sin embargo, el registro dice, mientras se presume válido, mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mientras la resolución o laudo firme. Esto no estaba antes en el código porque antes se podría solicitar la invalidez o la nulidad o del acto a nivel judicial. Ahora también puede darse vía arbitral. Por eso cambió el artículo 2013. ¿Y en qué caso podría haberse vía arbitral? Ah, si las partes pactaron dentro del acto una cláusula arbitral. Pero eso ya es otro tema de discusión.
Pero también el 2013 crea otra posibilidad, que es la invalidez a nivel administrativo, que eso es nuevo, o que es relativamente nuevo, y que está regulado en el segundo párrafo, cuando dice el asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos así establecidos con arreglo a las disposiciones vigentes. Este párrafo tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, con las medidas administrativas contra el fraude creadas por el registro, cuando hay la famosa suplantación de identidad o falsificó la eh, falsificación de firmas dentro de un instrumento público y que se solicita que sea el notario quien se oponga a través de la famosa ley 3033. Y finalmente, el último párrafo, que es un poco, yo en mi opinión, y no solamente es una opinión personal, sino también de otros colegas, es una posición bastante poco feliz del código, porque dice la inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. O sea, te da a entender una pequeña lavadita de manos, donde te dice, oye, por si acaso, el hecho de que el acto jurídico esté inscrito no significa que el registro lo convalida. No, 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 porque el acto jurídico puede ser nulo, pero puede estar inscrito en el registro. Y uno dice, aguanta, ¿aquí? O sea, quiere decir que el registro acepta actos nulos. O sea, que yo puedo inscribir un acto nulo. Sí, pero lo convalido, ¿ah? Oye, pero tú me estás diciendo que sí puedes inscribir actos nulos. No sé ustedes, pero a mí me deja bastante desconcertado. No se supone que el registrador es un profesional del derecho también, ¿no? Por si acaso, que llega ahí mediante una evaluación de conocimientos, por si acaso, y que domina su área pertinente y permite que ingrese un acto nulo. No convalida. Ya está bien, ya. Te acepto que no me convalides, pero, o sea, entra un acto nulo. No lo sé. Mi opinión personal, como que no me, no me satisface. Y el otro tema que tiene que ver con el cuidado que usted tiene que considerar al momento de celebrar actos jurídicos que tengan que ver con bienes, es la famosa fe, la buena fe registrada, ¿no? El famoso tercero, ¿no? Que el tercero siempre está protegido. Bueno, simple le digo ahora que el tercero registral ya no está tan protegido como usted piensa, ¿no? Porque usted siempre debe escuchar, no, el tercero registral, protegido, tercero registral. No, 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 no. Yo me escribí sobre la base del registro. No, 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 no. ¿Sabe qué? Vamos a explicar. Usted debe entender que si usted celebra un acto jurídico sobre la base de lo que dice en el registro, usted puede en un primer momento estar seguro
parte de seguridad. Sin embargo, eso era antes de la modificación del Código Civil, porque antes de la modificación, y yo lo estoy poniendo ahí, de cuando se modificó, antes si usted se basaba en lo que dice el registro y usted adquiría un bien o adquiría algún derecho sobre la base de lo que aparecía en el registro, yo le podría decir, usted está totalmente protegido. Ahora ya no. Pero tampoco no es que les estoy pinchando el globito, por si acaso. A ver, con calma. El tercero está protegido. La primera parte, si usted lee el artículo, dice, oye, no. Dice el tercero que de buena fe, correcto, adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, correcto, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho. Listo. Hasta ahí, o sea, digamos que el primer párrafo es totalmente claro. O sea, si usted es de buena fe, si usted ha confiado en usted mantiene su derecho. Le pide que cumpla dos requisitos. El primero es que usted, si bien es cierto, usted adquirió con título oneroso, de buena fe, ¿no? Verificó, ¿no? Lo que aparecía en el registro. Usted tiene que estar seguro que no haya cosa que anule el asiento registral que usted consideró válido para celebrar el acto. O sea, si registral que me decía que el propietario fulanito debí haber verificado en toda la partida registral nada virtuara lo que aparece en ese nada. ¿Usted verificó eso? Sí, yo lo verifiqué. Bueno, check. Pero además, usted debió haber verificado registrar el famoso título archivado. Usted debió haber revisado el título archivado de ese asiento registral para que el derecho, que el derecho que estaba de un contenido o acreditado estaba debidamente asignado, cumplía con todos los requisitos de validez, eficacia correspondiente. ¿Usted verificó eso? No, no, señor, pues. Pero soy tercero de buena fe. Sí, pues, pero no sirve. Pero es que yo confié en el asiento. Sí, pues, pero no reviso el título archivado. Qué pena. Y miren lo que dice también, ¿ah? La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. Basta que la otra demuestre con el título archivado que hay un vicio. Adiós presunción. En otras palabras, usted se obliga a no solamente confiar en un certificado registral inmobiliario, sino aparte tener que verificar el título archivado de ese asiento registral para verificar si cumple con todos los requisitos. Eso es ahora lo que se debe lograr
o lo que se debe buscar como una forma de seguridad al momento de celebrar cualquier tipo de negocio que tenga que ver con una transferencia de inmueble. Y les doy un ejemplo muy sencillo que ha pasado, ¿no? Con un cliente. Imaginemos que usted ve un documento registral donde dice que el propietario es fulanito, menganito y sutanito, que han obtenido la titularidad del inmueble por un anticipo ilegítimo. Listo. Si usted se basa en el asiento, usted dice, ¿con quiénes son los menganito y sutanito? Porque ahí es listo. ¿Qué pasa? Si tiene el título archivado, dice claramente, está bien el anticipo, todo lo, ¿no? Pero dice también que el anticipo se hace sin dispensa de colación. Eso significa que si el anticipante muere o los anticipantes mueren, todo el anticipo para que sea repartido entre todos los miembros de la masa hereditaria. Y son 3 herederos, sino son 6. Entonces, resulta que si usted firma sobre la base de que son 3 heredarios, porque son los que aparecen en el registro, y no ha verificado que los padres de los que anticiparon han fallecido, porque el anticipo de legítima, sin dispensa de colación, obliga a que la masa hereditaria regrese para que sea repartida entre todos los herederos. ¿Podría haber un vicio ahí? Por supuesto. ¿Podría ser la compra-venta nula? Anulable, pero ya le malogró su buena fe. Vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento registral de las falsificaciones, ¿ya? ¿Ya? Eh, Hay una directiva de I-01-2022, ¿no? Que generó, desde el año 2022, que generó diversas herramientas registrales para lograr una suerte de candados, ¿no? O herramientas, ¿no? Para combatir cualquier tipo de fraude o cualquier tipo de afectación a la propiedad que se pudiera tener sobre los bienes, porque la idea es proteger, ¿no? Los bienes, cuidar los bienes, con la finalidad de que no sean, pues, no, mal usados o sean, digamos, usted se sienta sorprendido. Dentro de las principales medidas administrativas, una de las medidas es la famosa alerta registral, ¿no? Yo la utilizo, ¿no? La alerta registral, que es una forma de evitar, ¿no? O no tanto de evitar, sino es una manera donde usted puede estar o conocer sobre actos o sobre las actuaciones que pueden darse sobre sus inmuebles, ¿no? Si alguien
saca una copia literal. Si alguien visita eh, este, o saca o hace una visualización de su predio, o hace una consulta, ¿no? O presenta un título sobre su propiedad y eso le avisa. Ojo que no en su momento solamente era para bienes inmuebles, ahora funciona también para el registro vehicular, para los mandatos, personas jurídicas, etcétera, ¿no? O sea, cuando me acuerdo mucho que yo lo utilizaba, por ejemplo, para no solamente para temas de propiedad, sino también, por ejemplo, cuando se trata de mandatos y poderes, ¿no? De esa manera, el representante legal sabía, ¿no? Cuándo era su mandato, ¿no? Y sabía si es que le quitaban sus facultades, el apoderado podía saber eso, ¿no? Porque le avisan, ¿no? Que hay una resolución, una revocación de mandato, etcétera, ¿no? Esto funciona para todo. Y la otra es la inmovilización temporal y voluntaria de predios, que está regulado en esta resolución 018 de 2022 y que tiene sustento también en la directiva 01 de 2022, ¿no? Y la inmovilización es una manera, digamos, de impedir o bloquear voluntariamente su partida con la finalidad de evitar que alguien pueda suplantar digamos, realizar actos ilícitos o como una manera de protegerse. Eh, es un acto, digamos, de cierre voluntario, ¿no? De cierre voluntario, porque de repente usted dice, no, yo no voy a vender mi casa nunca. O yo no voy a vender mi casa por un determinado tiempo, o yo no voy a hipotecarla, o yo no voy a hacer ningún acto jurídico sobre mi propiedad y no quiero que pase nada. Entonces, yo sabe que la cierro. ¿Lo puedo hacer voluntariamente? Por supuesto. ¿Tiene algo interesante? Sí, ¿no? Que va a impedir que cualquier acto que quiera entrar sobre su predio no pueda ingresar, cualquiera el que sea, sobre todo actos de disposición y de afectación de gravámenes. Eso no significa que no pueda hacer, por ejemplo, alguna rectificación o de repente una declaratoria de fábrica o de repente algún cambio, ¿no? Que no altera su derecho de propiedad, pero logra hacerlo, ¿no? Me dice, ¿el bloqueo registral para evitar un fraude es un mecanismo? A ver, el bloqueo registral no es lo mismo que la inmovilización temporal. El bloqueo registral es una suerte de acto eh, que lo que busca es impedir o garantizar, mejor dicho, garantizar que no se inscriba ningún acto diferente al que yo pretendo garantizar con mi bloqueo. Oye, el bloqueo registral, por ejemplo, se utiliza para las hipotecas, para la compraventa. Eso es el único lugar donde funciona, por si acaso. No, porque no hay bloqueo para personas jurídicas ni para mandatos, ¿no? Es un, podría decirse que es un tipo de anotación preventiva, porque sí, en realidad lo es. Es un tipo de anotación preventiva. Las anotaciones preventivas, de acuerdo a lo que dice el reglamento de registros públicos, duran un año, pero el bloqueo no. El bloqueo dura, si no me equivoco, 30 días, 60 días, no, ahorita no recuerdo. 30 días, creo. Entonces, ese bloqueo, ¿qué garantiza? La inscripción de un determinado acto por el cual, gracias, por el cual yo estoy solicitando que se bloquee. Ejemplo, compra-venta. Yo
Emilio Figueroa, le vendí mi casa a Juana López. Listo. Yo bloqueo la partida registral. ¿Para qué? Para que solamente se inscriba la compra-venta entre Emilio Figueroa y Juana López. Nadie más. Oye, ¿qué pasa si Emilio Figueroa le vende a Pedro Díaz? ¿Se va a inscribir? No, porque yo he pedido que se bloquee para que se inscriba único, exclusivamente la compra-venta entre Emilio Figueroa y Juana López, nada más. Eso es lo que busca el bloqueo registral, ¿no? Dentro de otras medidas administrativas, ya, eh, la verdad me hubiera gustado tener más tiempo para explicar todas. Voy a tratar de explicar rápidamente, ¿no? Porque no me va a dar tiempo, porque aparte tenemos que hablar sobre la responsabilidad del notario, ¿no? Los derechos, deberes del notario, pero digamos, la ley 3313, ¿ya? Creó la oposición a la inscripción registral. La excepción, ¿no? Eh, a algo que antes no existía a nivel registral, que era la oposición al trámite de inscripción, ¿no? Antes no no había oposición a ningún trámite registral. En virtud de la ley 33.3, ahora sí uno se puede oponer a la inscripción del trámite. ¿Con qué finalidad se hizo? Se hizo con la finalidad de impedir que se inscriban actos jurídicos que sean nulos o que sean falsificados o que sean basados en falsificación de documentos, o etcétera, etcétera, ¿no? Eso se complementa con otras medidas que eran, por ejemplo, la anotación preventiva por presunta falsificación documental y presunta suplantación de identidad, ¿no? O sea, estas modificaciones que hizo el registro con colaboración de la ley de notariado, lo que buscaba es generar mayor seguridad jurídica al momento de inscribir un acto jurídico, ¿no? Sin embargo, cada una de ellas o cada uno de estos actos, ¿no? Tiene requisitos particulares, ¿no? Por ejemplo, la anotación preventiva por presunta falsificación documental y presunta suplantación, que está regulado que está establecido en la quinta y sexta disposición complementaria, tiene que cumplir con los requisitos que establece la ley 33.3. O sea, si usted logra cumplir con esos requisitos, puede lograr no solamente oponerse a la inscripción, sino además anotar preventivamente en el registro esta falsificación con la finalidad de que posteriormente pueden iniciar sus acciones judiciales de nulidad en el Poder Judicial. Buenas noches, ese bloqueo solo lo puede solicitar el vendedor. En realidad lo solicita el notario. O sea, si usted me habla del bloqueo registral, el bloqueo registral lo solicita el notario, ya por si acaso. Lo puede pedir el comprador, lo puede pedir el vendedor, pero en realidad el que lo tramita es el notario, ¿no? Luego está el bloqueo registral por falsificación de documentos, ¿ya? Ahí sí, este bloqueo registral es un bloqueo particular, no es igual al bloqueo registral que usted conoce por compraventa, no, este tiene otra normativa, esta tiene otra regulación y que se da a nivel administrativo ante la gerencia, ¿no? Y se presenta por mesa de partes eh, de la gerencia registral, ¿no? Porque eso es un trámite administrativo puro, registral, con la finalidad de evitar, ¿no? la, la inscripción en un acto jurídico, ¿no? Luego tenemos la tacha por falsedad documentaria. Ah, la diferencia
aquí por la tacha por falsedad documentaria, esto es también un acto administrativo puro del registro que queda a criterio del registrador. Es decir, que el registrador va a tener que analizar si es que el acto que él está, digamos, evaluando contiene documentos falsificados. Ha pasado, y eso es normal por si acaso, y eso es común también, que los registradores pidan información para saber si los documentos que se le presentan son ciertos. Puede pedir información al notario, puede pedir información a las municipalidades, puede pedir información a cualquier entidad pública con la finalidad de verificar si los documentos que se le están presentando en el registro son reales. Porque si son falsificados, no solamente va a tachar el título, sino que va a disponer y va a remitir los actuados a la fiscalía con la finalidad de denunciar o que se inicien las acciones correspondientes para los que resulten responsables y principalmente al presentante del título por la presentación de documentos falsificados. Esto es sumamente grave, por si acaso. Y eso ya queda a criterio del registrador. ¿Se le puede solicitar al registrador que lo haga? Por supuesto. Una solicitud nuevamente por mesa de partes también se puede hacer. No es como un tema de oposición ni es un tema de bloqueo, sino es simplemente decirle, oye, señor registrador, por si acaso esa información o esa documentación que se está presentando es falsa. Quedará a criterio del registrador verificar o no. Y finalmente también esto que tiene que ver con también la directiva y una resolución particular que es la 018, que es la misma para el bloqueo o falsificación de documentos, es también por falsificación de instrumentos extraprotocolares y constancia de acreditación de quórum cuando se trata de personas jurídicas, ¿no? Actas de junta o actas de consejo directivo, ¿no? O se trata de legalizaciones de firmas. También esto es un acto o son actos netamente administrativos dentro del registro. Aquí no participa, digamos, el notario. ¿Dónde está el notario? Está en la anotación preventiva por supuesta falsificación documental y presunta suplantación de identidad, cuando se trata de sus propias escrituras públicas, o cuando se trata de oposición a la inscripción registral. ¿Por qué? Porque en esos casos es posible que de repente el notario, cuando manda un parte, no se había dado cuenta de que el parte notarial de su escritura pública, ¿no? Contiene información falsa o documentos falsificados que de repente el notario no sabía. Se le informa al notario y es el notario que lo puede hacer. No solamente el notario lo puede hacer, lo puede también hacer eh, un árbitro, lo puede hacer un cónsul, lo puede hacer un funcionario público y oponerse porque de repente se le sorprendió. Tiene un desarrollo, como repito, mucho más amplio, ¿ya? Bien, antes de entrar a la responsabilidad del notario o al procedimiento administrativo disciplinario del notario, vamos a hablar un poquito de sus derechos, deberes y prohibiciones. Los deberes del notario están regulados en el artículo 16 del Decreto Legislativo 1049, que es la ley actual vigente del notariado, ¿no? Yo no les voy a
No he copiado la norma en forma textual porque en realidad es mucho más larga. He hecho solamente a nivel de, podría decirse, de resumen, cuáles son los principales deberes del notario, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Son deberes más de función, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que debe hacer un notario en el ejercicio de su función? Como abrir su oficina, atender al público, prestar servicios, requerir la presentación de documento de identidad que solicite su servicio es utilizar la verificación biométrica, ¿no? O sea, oye, son tus deberes cumplir con la seguridad jurídica que tú como representante de la fe pública otorgada por el Estado realizas en tu ejercicio regular, ¿no? Guardar el secreto profesional, cumplir la ley, capacitarse. Cuando se habla de capacitación, implica capacitación a nivel jurídico, ¿no? Tecnológico, los notarios tienen la obligación de capacitarse continuamente, contar con infraestructura mínima para el ejercicio de su posición. La infraestructura mínima no solamente a nivel de, digamos, de muebles, sino también tecnológica, por si acaso, ¿ah? Implica, digamos, contar con servicios de Internet, con convenios con instituciones, con la finalidad de poder obtener información. O sea, eso implica esa infraestructura, ¿no? Elementos de seguridad, ¿no? Orientar su capacidad profesional conforme a los principios notariales, respetar a los miembros, a los demás miembros de la orden, cumplir funciones de la orden, moderación, proporcionar información a quien lo solicite. Eso incluye una Ministerio de Economía y Finanzas, UIF, o sea, Policía Nacional, Ministerio Público, cumplir con las normas sobre el lavado de activos, terrorismo, o sea, si se dan cuenta, los deberes del notario implican todo lo que debe hacer el notario. Ahorita vamos a ir, Ítalo, un momentito, con calma, ¿no? Primero miren esto, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser notario? Los requisitos para ser notario están establecidos también en el decreto legislativo, ¿no? Son otra cosa, ¿no? Pero en nacimiento, contar con derechos civiles, ser, digamos, tener más de 5 años de ejercicio profesional, este, contar con evaluación psicológica, médica, no tener un montón de requisitos, ¿no? Que lo que buscan es para establecer su idoneidad, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos? Los derechos son propiamente, ¿no? Eh, Nuevamente, propios de su función, pero a la vez también es una manera de que tiene el notario de garantizar que va a realizar sus actividades dentro de un marco normativo y que además va a tener la ayuda y colaboración de cualquier entidad para el mejor desempeño de sus funciones. El tema de la inmovilidad en el ejercicio de su función. Inamovilidad significa que una vez que ha sido designado notario no lo pueden mandar de un lado a otro, ¿no? Así como ustedes saben, por ejemplo, no los policías, no los miembros de las Fuerzas Armadas. Si el general le dice, ¿sabe qué? Usted se me va a Puno, se me va a Puno, si no, se me va al cuartel allá en Tumbes. Ya, listo. La inamovilidad significa una vez que
me designan por notario, nadie me puede sacar si no es por un procedimiento administrativo con, con un debido proceso, que ahorita les voy a explicar en qué consiste. Eso significa la inamovilidad, ¿no? Gozar de vacaciones, licencias, asistencia a certámenes, ¿no? Negarse a extender instrumentos públicos contrarios a la ley, a la moral, a las buenas costumbres, o cuando se le cause agravio personal o profesional, abstenerse de emitir traslados de instrumentos autorizados cuando no se sufrague sus honorarios profesionales y gastos en la oportunidad y forma convenidos, obviamente, ¿no? El reconocimiento y respeto de las autoridades por la importante función que cumple, brindarle prioritariamente la facilidad para ejercer su función y el acceso a la información, ¿no? Para el adecuado cumplimiento. Por eso le decía, el notario tiene la posibilidad de pedir información, así como le piden información a él, él también puede pedir información, ¿no? Para el buen desempeño de su función. Hay más derechos, otra vez, no he querido defender porque hay más, ¿no? Pero en realidad, en general, son estos. Y finalmente sus prohibiciones. Y aquí los deberes con las prohibiciones son las que nos van a servir para entender cuáles son sus sanciones y responsabilidades. Prohibiciones, que es lo que no debe ser el notario. Otra vez, le he hecho un resumen, porque no la norma es un poquito más larga, o mejor dicho, tiene más detalle, ¿no? Autorizar documentos a cónyuges, familiares o parientes, del primero al cuarto grado de consanguinidad y segundo afinidad. O sea, tampoco no le puede estar firmando documentos a la esposa, o al hermano, o al primo, o al cuñado, ¿no? O al padre, o al hijo. Autorizar documentos donde el notario cónyuge, sus familiares y parientes sean parte de las personas jurídicas. Pues tampoco. Ser administrador, director, gerente o apoderado de empresas del Estado. No. Puede ser director de una empresa privada, eso sí puede hacer, pero no de empresa pública. Sin embargo, los notarios no lo hacen porque para evitar problemas. Desempeñar labores de funcionario de organización de los poderes públicos, los gobiernos regionales o locales, ¿no? Salvo los que son de mandato popular. O sea, un notario podría ser un regidor, por supuesto. Un notario podría ser alcalde, por supuesto, porque es mandato popular. Un notario podría ser congresista, lo han habido, bastantes. Podría ser ministro, porque no, lo han habido. Podría ser presidente, por supuesto. Lo que no podría ser, por ejemplo, sería director de una empresa pública, puede, funcionario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así es. Muy bien. El ejercicio de la abogacía, y ahí dicen, oye, ¿cómo no es posible que el notario es abogado, que no puede ejercer como abogado? No, no es eso. El notario es abogado, pero si es abogado es porque es un requisito para ser notario. Pero al ser notario no puede ejercer la abogacía porque la abogacía implica un servicio parcializado a favor del cliente y el notario no puede ser parcializado a favor de su cliente. El notario tiene que ser imparcial. El abogado por naturaleza es parcial porque siempre va a estar a favor de su cliente. El notario no puede, siempre debe ser imparcial. Por eso no puede ejercer la abogacía. Tener más de una oficina notarial, obviamente. O sea, el notario no puede decir, ah, ya, yo tengo mi oficina y aparte tengo mi oficina en tal lugar y otro lugar y otro lugar. No, no, no. La idea es que sea uno, una sola oficina. Ejercer función afuera del ámbito de jurisdicción. O sea, si el notario de Lima no puede estar yéndose a provincias a también ejercer la labor notarial, no, porque para eso ha sido designado y le determina una sede o un determinado distrito que tiene competencia provincial. Por ejemplo, en Lima, un notario de Lima puede
ejercer su función durante todo, o mejor dicho, dentro del distrito de Lima Metropolitana, pero no puede irse a provincias, a Barranca, o Huacho o Armeita, no puede, porque esa es otra provincia. Usar publicidad que vaya en contra del código de ética. No puede, por ejemplo, un notario poner una publicidad o poner ahí el notaría, no sé, pues notaría Figueroa Reynoso, la mejor notaría del Perú. Entonces, venga a mi notaría, ¿no? Cobramos menos que mis otros colegas. No puede hacer eso. Eso atenta contra la ética. Y delegar sus funciones. O sea, no le puede decir al notario, oye, estoy aburrido, no quiero firmar, oye, ven, secretaria, firma por mí, ¿ya? No, no. Teniendo en cuenta esto, ahí sí entramos al proceso disciplinario, ¿ya? El proceso disciplinario es un proceso administrativo. El Colegio de Notarios de Lima tiene un proceso de evaluación y de sanción cuando cualquiera de sus miembros atenta contra los principios establecidos tanto en la ley de notariado como en las normas, digamos, administrativas o normas imperativas que están reguladas por diferentes leyes que el notario se obliga a cumplir, ¿no? Leyes administrativas, leyes tributarias, leyes laborales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el notario no solamente tiene responsabilidad, podría decirse, eh, por ser notario. No, el notario también tiene que asumir responsabilidad si es que causa daño a otros. Entonces el notario asume responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, cuando hablamos de administrativa incluye tributaria, penal, si es que comete delitos a favor, en contra o en agravio de terceros o del Estado. Es por eso de que el notario no le gusta meterse en problemas. Hay una frase, hay un mantra que utilizan todos los notarios. Ante la duda, abstente. No se mete. Si el notario comete alguna infracción que pudiera causar daño a la institucionalidad del notario, del notariado, se le aplica sanción. Si comete alguna infracción que atente contra una persona y lo perjudique, se puede aplicar una sanción, sea civil o sea penal. Inclusive, si causa un daño, ¿no? Y ese daño además atenta contra la institución del notariado, también se le va a sancionar. El proceso administrativo disciplinario del notario va por dos. Tiene dentro de un debido proceso una parte que es, digamos, de investigación a cargo del Tribunal de Honor por el Colegio de Notarios, del colegio al que pertenezca el notario, porque si es un notario de provincia, se realizará ante el Tribunal de Honor de su colegio al que pertenezca. Y en segunda y definitiva instancia ante el Consejo del Notariado. ¿Ya? Uno de los elementos básicos para la aplicación de sanciones al notario es el cumplimiento de la ética notarial, ¿no? La ética notarial implica que un notario tiene que tener una o observar una conducta
intachable y cumplir con las normas deontológicas de la profesión. Eso tiene que ver con sus deberes y con sus prohibiciones, porque se supone que el notario actúa con imparcialidad, integridad y diligencia. Si no los cumple, podría causar daños o podría afectar la institucionalidad del notariado. Las faltas administrativas, digamos, dependerán mucho de cómo se realicen, ¿no? Bueno, digamos que la normativa, y ahí yo les recomiendo entrar a la ley de notariado, yo no he querido ponerlo porque de verdad no va a entrar todas las sanciones, ¿no? Que están en la ley, se dividen en tres: leves, graves y muy graves. ¿Ya? Las leves tienen que ver con aspectos, digamos, de no cumplir con sus deberes, pero en forma leve, ¿no? O sea, digamos, hoy un notario se supone que es su deber abrir su oficina, ¿no? Y de repente el notario no la abre. Un día decide, no sé, se me ocurre algo simple, tirarse la pera para hablar en... Decir, no, hoy día no quiero ir a trabajar, no voy a abrirme notaría, pues hoy día tengo ganas de dormir. Bueno, eso es una falta leve, pero, o sea, no está causando daño a nadie, pero, oye, tu función es abrir tu notaría, tú has dicho que vas a abrir tu notaría, no la puedes cerrar porque a ti te da la gana, eso es una falta leve, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuándo es una falta grave? Ahí estamos hablando ya en un tema de cumplimiento de sus obligaciones mayores. Por ejemplo, un ejemplo de falta grave es de repente no cumplir con sus obligaciones en lo que se refiere de autorizar instrumentos públicos. O sea, oye, tu función es autorizar documentos públicos y tú te niegas a autorizar un documento público. Eso es una falta grave, ¿no? O digamos, no cumples con tus deberes que son, oye, tienes que pasar biométrico para evaluar e identificar a los participantes y tú no lo haces. Oye, es tu obligación comunicar y informar cuando te lo piden, de repente SUNAT o la UIF, y el notario no lo hace. Es una patada. ¿Y cuándo es muy grave? Ya en muy grave ya estamos entrando a aspectos de prohibiciones expresas y atentados flagrantes contra sus propios deberes. Por ejemplo, ¿no? Que un notario tenga dos o más oficinas donde realiza sus actividades notariales. Es una falta muy grave. O que el notario agarre y comience a autorizar, ¿no? Instrumentos públicos a su esposa, o a su cuñado, o a sus hermanos. Grave. O que el propio notario falsifique documentos. Grave. El procedimiento disciplinario es bastante corto y con etapas bien definidas. Inicia con la denuncia. Cualquiera puede denunciar, por si acaso, puede denunciar la persona afectada o puede ser el colegio de notarios o puede ser el propio consejo de notariado, puede iniciar de oficio, lo puede hacer. Se hace una investigación, hay una audiencia y finalmente la resolución, ¿ya? La denuncia puede ser, como repito, puede ser a pedido de parte, ¿verdad? Alguien que considere que ha sido afectado por el notario o de oficio por la Junta del Colegio de Notarios, el propio Colegio de Notarios, ¿no? El Tribunal de Honor, ¿no?
que considera que el notario hay posibilidad de denunciarlo por incumplimiento, ¿no? Y se hace una investigación, o se hace todo esto demora 20 días. Luego se hace una investigación a cargo del fiscal, que dura 45 días hábiles, y al final emite un dictamen y lo remite al Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor, dentro de esa investigación, terminada la investigación, corre traslado al notario para que se celebre la audiencia, que se da dentro de los 15 días siguientes. Dentro de la audiencia, el notario pondrá sus descargos, que ya para lo cual ya los ha expuesto en la etapa de investigación contra el fiscal o al momento del inicio, porque también se le van a pedir explicaciones al notario. Tiene bastante posibilidades para explicar, sustentar su- la, la imputación. Y finalmente se va a dar con una resolución por parte del Colegio de Notarios, ¿no? El Consejo de Notariado, perdón. Si es que el Tribunal de Honor resuelve declarando fundada la denuncia, el notario tiene derecho a apelar, sube al Consejo de Notariado, quien resuelve en última y en definitiva instancia. Todo este procedimiento es un procedimiento administrativo, por si acaso. Y como es un procedimiento administrativo, puede llegar a un contencioso administrativo, que es la última etapa, donde el notario puede iniciar la acción contenciosa con la finalidad de revertir lo que ha establecido el Consejo de Notariado. ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, las sanciones son muy graves, o mejor dicho, muy, digamos, relevantes. Fíjense, esto sí lo he copiado de la propia norma. Dice, las sanciones que pueden aplicarse en el procedimiento disciplinario son, en caso de infracciones disciplinarias leves, la amonestación privada o la amonestación pública y una multa no mayor a una UIT. O sea, te amonesto privado y te multo. O te amonesto públicamente. B, en caso de infracciones disciplinarias graves, suspensión temporal del notario en ejercicio de la función hasta por un máximo de 1 año y una multa no mayor a 10 UITs. Por si acaso, la UIT está hoy en este año 5.500. O sea, estamos hablando por 10, 55.000 soles, ¿no? Como máximo. Entre una UIT, 5.500, hasta 50.000 soles. Y cuando se trata de infracciones disciplinarias muy graves, destitución y una multa mayor, no mayor, perdón, una multa mayor de 10 UITs y hasta 20 UITs, o sea, el doble. La multa será impuesta, será destinada a favor del órgano que impone la misma, o sea, si la impone el Tribunal de Honor contra el Colegio de Notarios, si la impone el Consejo de Notariado, Consejo de Notariado. Y así corresponde. Eso sin contar la responsabilidad civil, sin contar responsabilidad penal, que pueda también pedir el afectado. O sea, a pesar de eso, podría de repente inclusive el notario ir a la cárcel, podría pagar una indemnización aparte también, porque esto es solamente a nivel administrativo, ¿ah? O sea, eso es entre el colegio de notarios, consejo de notarios y el notario. Oye, pero si ha causado daño a un tercero a nivel civil y se ha cometido un delito, eso no tiene nada que ver con la sanción penal, ¿ah? Por si acaso. Bien, les agradezco muchísimo, ha sido un placer estar, espero que les haya servido, ¿no? Ahí les dejo mi correo para que me puedan escribir y, digamos,
Les agradezco muchísimo nuevamente su participación, espero que les haya gustado y nos veremos, espero vernos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches.